La representación gráfica de los elementos espaciales, para ser almacenada y procesada digitalmente, requiere de un proceso denominado fases de la cartografía digital para un SIG. Este proceso conlleva el manejo de los datos geográficos, cómo deben prepararse, cómo pueden ser adquiridos digitalmente, las maneras de procesarse y finalmente cómo se visualizan y presentan para diferentes propósitos. Como observamos en el diagrama, hay 4 fases principales: preparación, entrada, edición y salida de datos. Comencemos entonces por la fase de preparación. Esta fase constituye una de las más importantes en un proceso cartográfico para un SIG, debido a los errores, inconsistencias y omisiones que son transmitidas a las demás fases y por consiguiente se reflejarán en la precisión final de los productos obtenidos. En esta fase se debe tener en cuenta la selección de la información, que permite obtener datos que luego serán procesados digitalmente. Dicha selección debe estar en función de los objetos del proyecto cartográfico y el uso que le darán los potenciales usuarios. Igualmente, se debe tener en cuenta cuáles serán las fuentes de datos requeridas para realizar el proceso. Por otro lado, se encuentra el análisis, que corresponde a la determinación de recursos humanos y técnicos requeridos en el proceso y la organización de los datos donde se extraerá la información a procesar. A continuación, nos enfocaremos principalmente en los datos y las fuentes de información. La entrada de datos es un subsistema de las funcionalidades básicas de un SIG y, por tanto, es importante reconocer qué información espacial es suministrada. Aunque la cartografía análoga sigue siendo muy importante y necesaria para un SIG, los datos geográficos digitales tienen una serie de ventajas frente a los analógicos y suponen, como sucede en muchos otros campos, un salto cualitativo importante. Entender las ventajas frente a los datos analógicos ayuda a comprender un poco más la importancia de un SIG y la relevancia que cobran en el manejo de los datos geográficos. Estas ventajas pueden resumirse en las siguientes: sencillez de actualización. La cartografía digital es editable y para hacer cambios no es necesario volver a rehacer mapas en papel. Por otro lado, encontramos la facilidad de distribución. Resulta más sencillo y menos costoso distribuir cartografía digital que analógica, ya que esto se puede hacer rápidamente por Internet. El espacio de almacenamiento. Se generan actualmente grandes volúmenes de datos que además, y gracias a que son más fáciles de actualizar, se producen con una frecuencia mucho mayor. Facilidad y precisión de análisis, ya que se pueden realizar diferentes análisis espaciales que con la cartografía análoga antes obviamente no eran posibles. Y facilidad de mantenimiento, ya que los datos digitales son más fáciles de conservar que los analógicos. Continuamos con fuentes de información. En un SIG, los datos se clasifican de acuerdo a su procedencia, es decir, los datos primarios y secundarios son obtenidos de fuentes primarias o secundarias respectivamente. Los datos primarios son aquellos que podemos emplear en un SIG y que, en su forma original, ya son susceptibles de ser sometidos a las operaciones de manejo y análisis que incorporan los SIG. En este grupo encontramos las imágenes digitales o los datos obtenidos con GPS, todos ellos recogidos ya en origen de forma adecuada para su empleo directo en un SIG. Por otro lado, tenemos los datos secundarios, que se derivan de algún otro tipo de dato previo, el cual no es adecuado para su empleo en un SIG. Entre estos incluimos las versiones digitales de los mapas clásicos, así como los datos procedentes de un levantamiento tradicional y la cartografía de elevaciones. Por otro lado, encontramos otros tipos de fuentes de información, ya que aprovechando las ventajas de la Internet, podemos encontrar que se puede adquirir información a través de la red por medio del consumo de servicios web geográficos o también llamados geoservicios, o por medio de la colaboración en línea por medio de proyectos colaborativos para crear y compartir cartografía voluntaria. Este es el caso de OpenStreetMaps. Continuando con las fases de la generación de la cartografía digital para un SIG, seguimos con entrada de datos. Una vez se han seleccionado las fuentes de información a utilizar, continuamos con esta fase. Los SIG, por tratarse de sistemas informáticos, la información que maneja debe encontrarse, obviamente, en formato digital. Por tanto, existen procesos que permiten digitalizar de manera manual o automática esta información. Por otro lado, cabe mencionar que hoy en día existen técnicas de teledetección de imágenes aéreas o satelitales, que permiten obtener información geográfica en formato digital directamente, así como los datos obtenidos por GPS. A continuación, observaremos los métodos de captura más utilizados. Comenzaremos por la digitalización manual, que es la forma más básica de crear información digital a partir de un documento cartográfico impreso. En este caso, un operario trabaja directamente sobre la fuente cartográfica y su trabajo se traduce en la creación de una nueva capa, gracias a la utilización de un equipo que es capaz de convertir su trabajo en información necesaria para poder crear dicha información digital. Para llevar a cabo la digitalización manual, se deben utilizar equipos especializados. Por ejemplo, aquí vemos una tableta digitalizadora donde se capturan las entidades tipo punto, línea y polígono. Otra forma de digitalizar elementos es utilizando las capacidades de edición de un SIG.
las cuales permiten dibujar en pantalla del ordenador las entidades y formas de diversas geometrías. Cabe mencionar que para llevar a cabo este proceso es necesario haber escaneado con antelación una imagen de referencia. Por otro lado, encontramos la digitalización automática, ya que limita el trabajo del operario, porque este no es responsable directo de definir las propiedades de los elementos que se digitalizan. Este tipo de digitalización es la habitual en caso de generar una capa raster, aunque también pueden obtenerse capas vectoriales procesando de modo automático cartografía impresa. Entre los procesos de digitalización automática encontramos el escaneo, el cual convierte una imagen impresa en una imagen digital. Existen tres tipos principales de escaneo. Los de sobremesa, que son utilizados para uso doméstico y escaneo de imágenes de pequeño formato. Los de tambor, donde el mapa rota sobre un tambor. Y finalmente, los alimentados, donde por medio de un sensor fijo el documento se desplaza mediante un mecanismo de arrastre.